Por definición, el glaucoma, bueno, es una enfermedad crónica, progresiva, por destrucción de las células ganglionares, ¿ya? Y también por lo que es remodelación de la cabeza y nervio óptico. Bueno, conlleva ambos, ¿no? Están a la par. Es una neuropatía óptica. Ahora, si vemos dentro de esta definición, no, la PIO no se menciona en ningún momento, ¿no? Y es un concepto que muchas veces cuando nos preguntan qué es el glaucoma lo mencionamos, ¿no? Que es una elevación la presión intraocular. ¿Por qué no se considera la PIO dentro de esta definición? Ya que hay personas que pueden tener una presión intraocular elevada o una presión intraocular dentro de valores que lo consideramos normales, y sin embargo tienen una alteración, justamente en la cabeza y nervio óptico, pérdida de células ganglionares, a tejido neuronal. ¿Y por qué se da esto? Porque va mucho a corresponder lo que es la resistencia del tejido conectivo del nervio óptico. De tal manera de que aquellas personas que, por ejemplo, tienen una presión intraocular muy alta, y si tienen una buena resistencia a nivel de su nervio óptico, vamos a observar de que no tienen ningún tipo de alteración. A diferencia de aquellas personas que pueden tener una presión intraocular dentro de valores normales, una resistencia baja, sí vamos a poder observar esta alteración, ¿no? Ahora, además debemos de tener en cuenta que al momento de la toma de la PIO, pueden existir diferentes tipos de artefactos. Menciono artefactos de medición. Y también debemos de tener en cuenta lo que son las variaciones circadianas de la presión intraocular, la cual se menciona que es mayor durante el día, bueno, durante las primeras horas del día, entre las madrugadas y las primeras horas del día. Y bueno, en ese momento nosotros no tomamos la presión intraocular, ¿no? Porque el paciente está en casa, lo cual también podría Aquí, conllevar a que aquellas personas que encontramos una presión intraocular normal tienen, bueno, una alteración, ¿no? Al final del nervio óptico. Ahora, también se menciona la definición de glaucoma preperimétrico. ¿Ya? ¿Qué significa esto? De que nosotros vamos a encontrar alteraciones del nervio óptico sin daño en el campo visual. Bueno, sí. Seguimos. Ya, ahora. La Cris, clasificación es diferente. disculpa que te corte, Cris. En la parte de definición del glaucoma hay un concepto que también lo mencionan, este, que es también la pérdida de la función visual con patrón Ah, característico de glaucoma, que es sí, es importante, verdad, está con dentro patrones de la característicos. definición. Sí, es verdad. Eso quiere Sí, decir justo. que si le hacemos un campo visual y tiene esos patrones, también está dentro de los criterios de definición, porque, por ejemplo, lo que dice la PIO sí no está dentro de la definición de lo que es glaucoma, ¿no? Es como un factor de riesgo asociado, por lo que ya explicaste, ¿no? Y Sí, es ahí verdad. también pones pérdida de tejido neuronal, ¿no? O sea, cuando dices eso, te refieres a no solo pérdida de células ganglionares, sino también de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Ah, ya, bacán. Qué buen dato. Sí, es verdad. Es más general. Gracias, Gonza. Es cierto. Bueno, en cuanto a la clasificación, existen diferentes tipos de clasificaciones. Tenemos, bueno, básicamente lo que es el glaucoma crónico de ángulo abierto, cerrado, puede ser primario, secundario, ¿no? Y principalmente este tipo de clasificación, ¿ya? Su utilidad principalmente, bueno, es esencial para poder realizar un manejo adecuado de nuestros pacientes. Acá vamos a hablar sobre algunas definiciones. Primero, sobre el glaucoma de ángulo abierto. Dentro del glaucoma de ángulo abierto, tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué es esto? Se nos menciona que el glaucoma primario de ángulo abierto es aquel glaucoma que no está asociado a ningún desorden ocular o sistémico, ¿ya? Pero, y mayormente va a estar asociada a lo que es la presión eh, intraocular, ¿no? Una presión intraocular elevada. Después, un glaucoma normotensivo. Es aquel glaucoma, o sea, alteraciones de lo que es el tejido neuronal o células neuronales, ¿ya? Pero con la presencia de una PIO normal. Un glaucoma de ángulo abierto juvenil es aquel glaucoma que se diagnostica a aquellas personas entre los 4 y los 35 años. La hipertensión ocular es aquel paciente que va a tener una PIO elevada, sin embargo no va a tener ningún tipo de alteración.
Después, bueno, sospecha de glaucoma. Sospecha de glaucoma se va a mencionar aquella persona que tiene hallazgos clínicos, o sea, en imágenes, puede ser fondo de ojo incluso, pero que van a ser independientes de lo que es la presión intraocular, ¿no? Que falta complementar todavía estudios. Y el glaucoma secundario ya es aquel que está asociado a una causa, bueno, causa secundaria, ¿no? Que puede ser un aumento de la resistencia en la malla trabecular, ya para la filtración, y un aumento en cuanto a la presión episcleral. Ah, ya. En cuanto a glaucoma de ángulo cerrado, la clasificación con lo que nos propone la clasificación con las definiciones que nos propone la academia son: sospecha de ángulo primario cerrado. Es aquel paciente con un ángulo cerrado, ¿ya? Sin embargo, no tiene síntomas de alteraciones a nivel del nervio o de la malla trabecular. El ángulo primario cerrado es aquel ángulo, se considera como un ángulo cerrado más una presión elevada o la presencia de sinequias anteriores periféricas, más ningún daño, bueno, más no presencia de daño a nivel de nervio óptico. Después tenemos el glaucoma progresivo de ángulo cerrado. La definición de se corresponde a un ángulo cerrado también, más la presión, más una presión elevada o presencia de sinequias anteriores periféricas, más un daño del nervio óptico, a diferencia del anterior. Después tenemos lo que es el ángulo cerrado primario sin bloqueo pupilar. A este se refiere como un ángulo cerrado independientemente del, ¿cómo se llama? Del bloqueo que puede causar de la dilatación o la compresión del iris, ¿no? Después tenemos el ángulo cerrado crónico, que es la piel elevada por sinequias, ya, o sea, pero o sea, mejor dicho, esta por sinequias se menciona de que es en algunas regiones del iris, de tal manera que al ser un tiempo prolongado se forma este glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? De manera crónica. Después tenemos lo que es el secundario, más bloqueo pupilar, que es por un bloqueo pupilar, y un secundario sin bloqueo pupilar, que es principalmente por otras alteraciones estructurales a nivel bueno, no estructurales, sino algún tipo de enfermedad a nivel del ojo. Por ejemplo, si son posteriores, ¿ya? Al iris, se menciona que son estructuras que empujan, como que pueden ser los tumores, o también pues un glaucoma maligno, ya que empuja lo que es el iris, cerrando el ángulo, efusión uveal o inyecciones incluso intravítreas. Y se menciona anterior cuando jalan, o sea, claro, cuando jalan hacia adelante el iris de tal manera que cierra lo que es el ángulo, ¿no? Que puede ser por medio de los neovasos, inflamaciones o incluso también, como se mencionó antes, la presencia de sinequias. Ahora, en cuanto al glaucoma pediátrico, hay tres definiciones que nos da la academia. Glaucoma congénito primario es aquel glaucoma que se presenta desde el nacimiento hasta los primeros años de vida. El glaucoma asociado a anomalías congénitas es aquel glaucoma que está asociado a lo que son desórdenes oculares, como son el síndrome Axenfeld-Rieger, la aniridia, puede ser también asociado a desórdenes sistémicos, como el síndrome Sterweber, ¿ya? O la neurofibromatosis tipo 1. Y por último tenemos lo que es el glaucoma secundario en niños e infantes, que es aquel glaucoma que está asociado a desórdenes adquiridos, como puede ser una inflamación, un retinoblastoma o incluso también un trauma. Eh, También hay otra clasificación que nos menciona la academia, ya que no está con respecto a la clásica como hemos mencionado ahorita, que es una clasificación que está basada en cuanto a eventos iniciales o incluso también basada en mecanismos de obstrucción, como podemos observar acá, ¿no? Y justamente esta clasificación ha estado ganando ya una popularidad creciente, ¿verdad?, de los oftalmólogos. Es de la misma manera, se separa en glaucoma de ángulo abierto, glaucoma con mecanismo de ángulo abierto o un glaucoma por mecanismo de ángulo cerrado, ¿ya? Y justamente cada uno va a tener el lugar, por ejemplo, tenemos acá pretrabecular, trabecular y postrabecular, y en cambio, de caso cerrado tenemos que es anterior, que es si es que jala, posterior si es que es por empuje, y con sus respectivas causas. Después se le vamos a pasar la exposición para que puedan observar cada una de estas. Ahora, en cuanto a aspectos epidemiológicos de glaucoma, primero vamos a hablar sobre el glaucoma primario de ángulo abierto.
Ya, un poquito para conocer sobre la magnitud de este problema. En Estados Unidos la prevalencia de glaucoma se menciona de que aquellas personas mayores de 40 años, para el año 2000 es esto, fue de 1,86%, que corresponde aproximadamente de 2,200, que responde aproximadamente 2,22 millones. Y de estos 2,22 millones, 100.000 de estos pacientes llegaron a ser ciegos bilaterales. Y a partir de entonces se estimó, ¿ya?, que para el año 2020, o sea, para el año pasado, eh, este número de pacientes con glaucoma progresivo de ángulo abierto iba a crecer un 50%, o sea, un 3,36 millones. La OMS nos menciona de que la cantidad de personas con PIB elevada alrededor del mundo son aproximadamente 104,5 millones, ¿ya? Pero como vemos, obviamente no correlaciona el que tenga PIB elevado con respecto a tener un glaucoma, es mucho mayor, ¿no? Bueno, eso con respecto a Estados Unidos. Y también la OMS nos menciona que la incidencia de glaucoma llega a ser 2,4 millones por año. Además de esto, la OMS también, bueno, refiere de que 2,3% de estos pacientes, no, 2,3 de estos pacientes, no, el glaucoma corresponde al 2,3% de la ceguera en todos los pacientes, llegando a estar en segundo lugar por detrás de lo que es las cataratas. En cuanto al predominio, eh, la prevalencia de glaucoma de primario de ángulo abierto, los progresivos de ángulo abierto, va a variar entre países. Por ejemplo, hay diferentes estudios, como es el de Rotterdam, que se realiza en Europa, lo cual menciona que la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto es de 0,8%. En el Caribe, por medio del estudio Barbados, se menciona que es 7%, totalmente diferente, ¿ya? Y también bueno, pero hay algo de que sí, bueno, algo que sí está de acuerdo ambos estudios, que corresponde en cuanto al aumento significativo de la prevalencia en personas mayores. Acá menciona que aquellas personas mayores de 70 años, la prevalencia va a aumentar en un 3 a 8 veces más. La etnia también se menciona entre ambos estudios de que aumenta significativamente también la prevalencia, siendo mayor en las personas negras y latinas, bueno, llegando a ser 4 veces más. Además de eso, las personas negras tienen mayor riesgo de padecer ceguera, ¿ya? Y este riesgo de ceguera va aumentando también, además de padecer glaucoma, aumentando también el riesgo con la edad. ¿Qué se menciona de aquellas personas negras que tienen entre 46 a 65 años, tienen 15 veces más riesgo de quedar ciegas? En cuanto a la incidencia, el estudio igualmente de Barbados nos menciona de que las personas negras tienen un riesgo de 2,2% en una incidencia de 2,2% en 4 años. Un estudio en Australia nos menciona 1,2% en 5 años, igualmente las personas negras. Y el estudio de Rotterdam nos menciona de que la incidencia, bueno, ya aparte de manera general, es de 1,8% en 5 años. Eh, Como podemos ver, las incidencias son variables y justamente es porque no hay un estudio hasta el momento que sea totalmente fiable, ya a diferencia de lo que son las prevalencias que han sido mejor estudiadas. Y bueno, también el estudio de Minnesota, ¿no? 0,72% en 5 años. Como vemos, bueno, los estudios son muy variables. En cuanto a los factores de riesgo son múltiples en realidad. Se nos menciona que los factores de riesgo para un glaucoma de ángulo abierto, primer ángulo abierto, son primero la piel elevada, después lo que es la presión de perfusión reducida o de buena infiltración, la edad avanzada como hemos observado, a partir de los 40 años comienza a aumentar más y los 70 años, bueno, se multiplica un 3-5 veces. La edad avanzada, bueno, ya mencionamos los antecedentes familiares, por ejemplo, se le pregunta a los pacientes, se ha visto que hay una correlación entre hermanos, aproximadamente de un 3%, si no me equivoco, 3-5%. Después tenemos lo que está asociado a lo que son las córneas centrales delgadas, ya también se ha visto que es un factor de riesgo. La raza, la etnia, como hemos observado en un momento, de que es de acuerdo mucho a los lugares poblacionales donde están los pacientes, y también la raza negra.
Pero también hay una duda en cuanto a lo que es el género y los factores sistémicos. Hasta el momento no hay estudios, bueno, los estudios no hay un estudio que diga, por ejemplo, el contageno que sea varón o mujer. Son contradictorios. Hay estudios que dicen varones y hay estudios que dicen que son mujeres. Igualmente que factores de riesgo. No hay estudios que mencionen que, por ejemplo, enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión o enfermedades vasculares eh, nos digan de que todas estas personas tienen un mayor riesgo de tener un glaucoma. Actualmente estos estudios no son totalmente concluyentes. Ahora, vamos a hablar sobre el glaucoma primario de ángulo cerrado. En cuanto a, al riesgo, digámoslo así, o la cantidad de pacientes, se menciona que en Estados Unidos y en Europa la gente se encuentra de que la gente blanca tiene una mayor prevalencia o riesgo de padecer lo que es glaucoma de ángulo cerrado, a diferencia de las personas que viven en el Ártico. Se menciona que las personas que viven en el Ártico se encuentran a nivel mundial, que son las personas que tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad, de un 20 hasta 40 veces más de tener glaucoma primario de ángulo cerrado. Se ha encontrado que la cantidad de asiáticos con glaucoma, igual que Estados Unidos y Europa, tienen mayor riesgo, igual prevalencia, de la misma manera, y también los negros igual que los blancos, ¿no? Por raza. En cuanto a los factores de riesgo, en este caso sí hay estudios que mencionan de que las mujeres sí hay un mayor riesgo de padecer un glaucoma de ángulo cerrado a comparación de los hombres. Y esto se debe principalmente que las mujeres tienen una cámara anterior más estrecha. De igual manera, eh, al igual que el glaucoma de ángulo abierto, la edad, eso llega a ser un factor de riesgo, ya que se ha encontrado que es más común entre las personas, llega a su pico entre los 55 y 65 años, 65 años, ya que hay una disminución del volumen a profundidad de lo que es la cámara anterior. También está asociado a lo que son hipermétropes y también de igual manera asociado a lo que son los antecedentes familiares. Ahora, en cuanto a la genética y factores ambientales dentro del glaucoma, hasta el momento el mecanismo exacto de herencia del glaucoma no está claro. ¿Ya? Hay indicios, eso sí, como suposiciones por los estudios, que ahorita vamos a ver. Eh, pero lo que sí se cree mucho es de que si bien puede haber diferentes, bueno, se encontró que hay genes dominantes, digámoslo así, pero por sí solos no son suficientes para poder producir la enfermedad. Tiene que siempre haber influencia por factores ambientales. ¿Ya? Ahí te lo que mencioné. De tal manera que se ha observado de aquellos hermanos, por ejemplo, de aquellos hermanos nacidos de padres con antecedentes de glaucoma, tenían un 10% de riesgo, bueno, 10% de prevalencia se encontró. Y también existen mutaciones genéticas, como es el GLC14, ¿ya? Que se encontró que está dentro del 4% de la población general que tiene glaucoma de ángulo abierto. Ahora, en cuanto a los factores ambientales, eh, existe evidencia, como mencioné, de que el factor ambiental puede desarrollar o desempeñar lo que es un papel dentro de la etiología del glaucoma, ¿no? Y esto principalmente se vio en un estudio en Finlandia, que estudió gemelos, ¿ya? Y analizó lo que es de acuerdo a temporada de nacimiento. Y se encontró lo siguiente. En este estudio, que fue un estudio de corte, se encontró que, si bien en pacientes si vemos gemelos monocigóticos, se encontraron 3 de 29 gemelos nacieron, bueno, llegaron a desarrollar lo que es un glaucoma crónico primario de ángulo abierto, a diferencia de los gemelos disigóticos, que fue de 1 de 79, llegaron a desarrollar. Que bueno, si bien un mayor porcentaje de gemelos monocigóticos, como observamos acá, fue compatible con glaucoma, ¿ya? La mayoría de esos no lo fueron. 29 3 con respecto a 29, en realidad es muy poco. Entonces, frente a esto, sugiere de que no solamente los factores genéticos no son suficientes, sino que tiene que haber también otros factores que serían las influencias ambientales y que son igual de importantes o incluso más. Este es el mapeo actual en cuanto a los genes que se han encontrado, ¿ya? Algunos son dominantes, otros recesivos, algunos incluso pueden hacer que el paciente llegue a presentar
algún tipo de fenotipo recién a la edad adulta y otros, bueno, congénitos, ¿no? De que son niños y algunos con hallazgos como nanostalmos, el síndrome de Rieger o la iridogoniotisgenesis. Y siempre es importante, por ejemplo, si nosotros tenemos, nos recomienda la academia, si nosotros tenemos pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma, poder hacer un tipo de investigación genética, ¿no? Si bien no es totalmente, si bien no es totalmente, no está totalmente desarrollado o ampliado ese tipo de estudio, sería bueno para poder, digamos, prevenir al paciente, ¿no? Sobre cuáles son los factores de riesgo que tiene para poder producir esta enfermedad. Y ya, eso es todo. ¿Alguna pregunta? El tema es corto, pero sí. Cris, ha faltado ahí de repente la parte de la explicación del bloqueo pupilar. Justo había un esquema en esa parte. El No sé bloqueo si lo has pupilar, visto. el bloqueo pupilar no era de que cuando hay una midriasis, claro, es el iris como que se encurva y es eso, ¿no? Y cierra lo que es la malla. Por eso justo había un esquema ahí Sí, en esa ¿no? Había, parte que estaba, cuando está en constricción, la ajá, pupila, el iris está plano y no está haciendo contacto no está haciendo un cierre, ¿no? De la ajá, malla. de verdad, con la Cuando malla. Ok, cuando hay una dilatación media, ahí es donde se da la mayor aposición del iris anterior, se va hacia la malla trabecular y lo cierra, ¿no? Y cuando la dilatación es máxima, la pupila o el iris se hace plano de vuelta, ¿no? de Ya no vuelta, hay sí. tanto cierre. O sea, cuando hay una dilatación media, ahí es que se da la mayor cierre del ángulo, ¿no? Y eso genera El bloqueo ¿cómo se pupilar, llama? que se El bloqueo llama, ¿no? pupilar. Vamos a ver una cosa, ¿qué significa el iris plateu? Que lo he visto en las Justo pautas. eso quiero que coloques ahí toda la parte de clasificación para que se pueda de repente entender, Sí, ¿no? Porque esa es la parte creo aquí también por causas, importante aquí que mencionan el no has iris pasado. plateo y no sé Para qué era. ajá, el iris plató es cuando la raíz del iris está insertada más anterior Ah, ya. de lo normal y eso como tiene una configuración diferente, genera un cierre angular, ¿no? Sí, genera un cierre angular, pero sin bloqueo pupilar, ¿no? Eh, pero quiero que lo coloques bien las causas ahí porque me parece importante. Ahí has puesto dos clasificaciones, ¿no? Sí, Esta este, de acá, claro, esta es mencionan, la otra. Ajá, primero, a ver, este coloca la este es primera por clasificación. mecanismos y la primera son estas. Ajá. ¿A eso te En refieres? esa, Triángulo cerrado. ajá, en la primera, Ajá. diferencia entre abierto y cerrado, ¿no? Primero coloca la de abierto. Ajá. Ya. Ya. Ahí, bueno, en esta parte creo que no hay muchas dudas porque ahí sí estamos. En la parte secundaria, por ejemplo, de ángulo abierto, cuando dice aumento de la resistencia de la malla trabecular, ¿qué Ah, patologías ocasionan eso? el consumo de corticoides, por ejemplo. No, pues, si bien me acuerdo. Porque esto, no me acuerdo de una molécula de corticoide que se llega a pegar dentro de la media trabecular y llega a obstruir, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Sí, los corticoides hacen eso, ¿no? Hacen Ajá. aumento de la resistencia, pero es un secundario, ¿no? ¿Qué otra cosa más hay? Porque también es importante tenerlo así como algo general, ¿no? Para que tengas, qué otra secundario? Y que sea el ángulo abierto también. Mm, también puede ser, ay, como la pseudoexfoliación también. Claro, podría obstruir, Claro, ¿no? exacto. La La pseudofoliación. pseudoexfoliación, ajá. También puede ser ¿Qué más? algo que inflama una uveitis también, algo que rellene ese lugar. Ah, no, Sí, está claro, ángulo bien. abierto, no. Una Pero una uveitis. uveitis, una uveitis puede ser, por Claro, ángulo abierto. Ajá, las células inflamatorias pueden ocasionar que haya resistencia. O también puede hacer una trabeculitis, ¿no?
inflamación de la malla y eso también. ¿Qué otra cosa más? A ver. Sí, no, eso de foliación. Un Pigmentos, glaucoma quizás puede ser pigmentario. también que llena. Glaucoma, pigmentos. ¿Sabes por qué se da el glaucoma pigmentario, por ejemplo? No. O sea, Bueno, cuando hay un contacto entre la zónula y el iris, el borde pupilar, pero posterior, se liberan pigmentos y eso genera pues que esos pigmentos obstruyan la malla trabecular y puede generar este tipo de glaucomas, ya es secundarios, ¿no? De posterior, ángulo ¿no? abierto. ¿Qué me dices? ¿Cómo Posterior. que como posterior? Posterior al Claro, iris, ese pigmento me dices. ajá, es que es el roce entre la zónula y el iris, pero la parte posterior, ¿no? Porque Ya, ahí es donde va a ser esas fricciones. Incluso el iris va a tener una configuración cóncava, o sea, va a estar hacia atrás, hacia ¿no? Va a atrás. estar así como, y eso va a ser el roce, ¿no? Incluso se menciona que en estos pacientes que tienen, sí, primero es un síndrome pigmentario, ¿ya? Porque todavía no es un glaucoma. Síndrome pigmentario es cuando hacen esos roces y se menciona también que cuando los pacientes hacen ejercicio, jóvenes sobre todo, hacen dilatación pupilar y eso genera, esa dilatación genera ese roce y esa liberación de pigmento. Se exacerba en los ejercicios, se menciona. Y también se puede utilizar el tratamiento con mióticos en esos casos, ¿no? Pero ya nos estamos desviando del tema, ¿no? Pero ahí sí, ese glaucoma pigmentario está dentro de esas secundarias. No sé, ¿qué otra más has visto ahí de repente que lo menciona? Porque es importante conocer, ¿no? En general. Faco, 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 faco era. Faco, Un glaucoma facolítico, creo, ¿no? político, Que algo así. Sí, faco, genera faco era. como Ajá, muy bien. en las cataratas, sobre todo maduras o intumescentes, se liberan unas partículas del mismo cristalino y eso de ahí genera pues que se obstruya, ¿no? La malla trabecular. Y el otro componente que mencionaste secundario también ahí está en el ángulo abierto, aumento de la presión episcleral. ¿Qué condiciones generan eso? Ya, por ejemplo, en este caso lo vemos, como vimos en trauma, ¿no? Lo que son las fístulas carótido cavernosas, y hace un aumento de la presión episcleral. Y eso se puede observar en el ojo, ¿no? Con la vasculatura como se vuelve tortuosa y grande, ¿no? Me acuerdo de eso. Y ahí um, hay una enfermedad. Esta enfermedad que le aparece a los niñitos, ¿cómo se llama? Que un hemangioma en la mitad de la cara. Eh, El Sturweber, pero eh, Sturweber, ese. No, no es la cara, pero sí, parece así como que un hemangioma gigante. Sturweber era, ese. Quizás sea glaucoma, sí me acuerdo bien eso. pero ahí la principal es la que mencionaste al inicio, ¿no? La fístula carotido cavernosa y también pueden haber otras patologías ahí, trombosis del seno cavernoso, ¿no? Algunos, Seno cavernoso, claro. Lo principalmente que llega a obstruir, ¿no? La vasculatura ahí sí, atrás. síndrome de la vena cava superior, también creo que habían otras patologías ya un poco más, más complejas, ¿no? Más difíciles de encontrar. Pero sí, ese es. Y otra cosa también que de repente no lo mencionaste es que hubiese sido importante ahí, como un cuadrito ahí, la fisiología del humor acuoso, ¿no? Se forma en el cuerpo ciliar y luego se va hacia la cámara, de la cámara posterior a la cámara Anterior. anterior y luego se filtra. ¿Cómo es esa vía ahí cuando se va a filtrar? Así A de ver, manera general nomás. sí. Va de cuerpo ciliar por posterior al iris,
va hacia adelante del iris y luego llega a lo que es la malla trabecular, ¿no? Eh, la malla trabecular con el canal de Schlemm por ahí llega a ingresar y después es filtrada por lo que son los vasos epiesclerales, el plexo, ¿no? El plexo de vasos epiesclerales es lo que lo llega a filtrar. Me acuerdo que hay más capas entre todo eso, pero no me acuerdo muy Claro, bien. eso se ha visto en anatomía, ¿no? Pero hay, esa es una vía, ¿no? La vía por la malla trabecular. ¿Y cuál es la otra vía? Mm, ¿Te acuerdas? Y lo hemos visto. claro, Hay una que es por el flujo de salida ubioescleral, ¿no? sí. Pero el más importante es por la malla trabecular, que como ya dijiste, ¿no? Canal de Schlemm y a las venas epiesclerales, ¿no? Ahí va a drenar. Pero la otra vía hay que tenerla en consideración, también la ubioescleral, ¿no? A ver, pasa la siguiente, Cris. La siguiente clasificación, por favor. ¿Esa? Ya, ahí, Cerrado. ajá, ya, en ángulo cerrado. Ya, la primera parte como que ya sí están un poco claras, ¿no? Pero, a ver, quiero que me digas, eh, por ejemplo, a ver, déjame ver. ¿Qué es sinequia? ¿Qué es una sinequia? A ver, cuando dices sinequias, ¿a qué te refieres para tenerlo claro, a ver, ese concepto? Es decir, son secundarias a inflamaciones, antiguas que se forman a nivel del iris. Y lo puedes ver a diferencia de lo que son los cuerpos iridianos, ¿cómo se llaman? No, los cuerpos iridianos, bueno, ya la cosa es que son más gruesos y se llegan a pegar en cualquier lugar del ángulo, ¿no? De tal manera que obstruyen. No, Ya, cuando te refieres a ese tipo de sinequia, ¿qué sinequia es? ¿Es posterior? ¿Es anterior? ¿Es periférica? ¿Es central? ¿Cómo es sinequia cuando periférica, te refieres a ángulo cerrado? Eso es periférica, importante que lo puedas periférica, ajá, mencionar. sí, periférica anterior son esas. O sea, es Periféricas anteriores. como una unión del iris hacia adelante, hacia la malla trabecular, ¿no? La Lo malla, cierra la ajá, malla. cierra la malla, ajá. ¿Y cómo lo ves en la gonioscopía? Eso es importante para que lo puedas definir. ¿Cómo lo ves en la gonioscopía? Hubiese sido bueno que lo coloques una imagen. Y una foto, ¿no? Sí, es verdad. Voy a ponerlo en el grupo. No son, ¿Cómo eh, es? no me acuerdo bien el otro como que se confunde con cuerpo siridiano, ilio siridiano, cuerpo siridiano. Hay una confusión con eso, justo. Yo también tenía confusión con eso en la gonioscopía, que se parece mucho a, por el nombre. Ya bueno, no son finos, son gruesos primero. Son gruesos. Cuando haces, por ejemplo, una indentación, ¿ya? Ves que hay como que ¿cómo se dice? No hay no cede, mejor dicho. Ves que claramente está pegado porque con la indentación tú puedes ver que se libera y puedes ver uno mejor la malla, ¿no? Por medio de indentación puedes ver mejor. Claro, se libera, no. Puedes ver mejor el ángulo por medio de indentación, cosa de que la cinequia no te va a permitir con la gonioscopía. Son gruesos, me acuerdo de eso. No es que agarran como que secciones amplias en realidad del ángulo. Ahí no me acuerdo más, Gonzalo. Ya, está bien. Esos conceptos lo colocas en el grupo así como definiciones así puntuales y con unas imágenes sería bueno para que... Sí, sí. Porque Ajá. está, mira, dentro de tu definición que has colocado ahí en la clasificación y sería bueno que lo pongas, ¿no? Porque están como criterios importantes. Y lo otro, a ver, por ejemplo, cuando dice ahí secundario más bloqueo pupilar y ahí pones bloqueo pupilar. O sea, Ah, ya. ¿qué patología Ah, ya, es que o eso, pues sí.
Ahí sí me olvidé comentar. Sí, es un bloqueo pupilar, pero es secundario a, por ejemplo, lo que vemos aquí cada rato, ¿no? Lo que es, por ejemplo, aceite de silicón, ¿ya? O también puede ser hacerlo en una imagen, lentes que se colocan en cámara anterior. Ya, ¿qué más? Ah, de silicón, lentes, a ver, No no me sé si acuerdo más. también dentro de eso está ahí o sea, cuando tú realizas ¿cómo se llama? Un de Mike o de Psych, que es una queratoplastía endotelial. Entonces ahí tú tienes se coloca una burbuja de aire dentro de la cámara anterior y esa burbuja también genera un O ángulo debería generar. cerrado. Puede Ajá, generar, ¿no? Con bloqueo pupilar. Eso sería bueno que lo coloques cuáles son las causas y, las causas. Ya. ajá, de secundarias de bloqueo pupilar, o sea, secundarias de ángulo cerrado, ¿no? Que has puesto ahí. ¿Qué otra cosa más está ahí como secundario? No sé si ahí también está el facomórfico o el facomórfico está sin bloqueo pupilar. O sea, ¿sabes qué es el facomórfico? Si lo has visto por ahí, está Sí, en... la he visto en un paso. No sé si lo vimos contigo. Ah, no, con David lo vimos. Un glaucoma Ya, pero ¿qué, facomórfico. qué es? ¿Qué es el Era facomórfico? que el Para... glaucoma era tan maduro de que, bueno, creo que había un cambio de configuración que llegaba a empujar lo que es el iris hacia adelante, ¿no? Ahora sí era. Sí, está bien, No me sí, está bien. Ajá, Y eso hace el cierre del ángulo. Pero, cierra el ángulo. ajá, ¿es Ajá. con bloqueo o sin bloqueo? Ahí sería... Ese, ese sí no sé. ¿Cómo que es con bloqueo? Ya. Eso Voy lo a buscar colocas eso ya. en el Ajá. grupo, lo buscas y también sería, bueno, ahí cuando pones ángulo cerrado primario sin bloqueo pupilar. ¿Qué ocasionan ese tipo de ángulo cerrado primario sin bloqueo pupilar? O sea, es por causas secundarias que no son inherentes del iris. O sea, bueno, no, disculpa. Ay, ¿cómo lo digo? Son Ahí, por es por ejemplo, movimiento. vas a encontrar Sí, en un paciente que tiene el iris claro, este sería plató, es porque la anterior de esa pero, raíz del iris y genera un ángulo cerrado. Me parece que es por pero ellos eso, ¿ah? mencionan acá Me como parece que es por eso. posteriores Habría, anteriores, lo mencionan ellos. No lo mencionan por la inserción porque o ese sí, tipo de bloqueo pupilar bloqueo pupilar. y de ángulo. Tú incluso si sospechas de eso en un paciente joven, siempre tienes que descartar ese síndrome de iris platón, ¿no? En pacientes jóvenes sobre ¿No sería todo. entonces, ese es un ángulo cerrado primario, no sería? Ya que es Por una eso ahí anomalía está. estructural. Ahí justo está, ángulo cerrado primario sin bloqueo pupilar. Ah, ya. Ese sería plató. Ajá, ese concepto hay que ponerlo también en el grupo así básico nomás, el síndrome de iris plató. Ya. Son pacientes hay que hacerles, creo que también una VM, ¿no? Para ver bien esa inserción del iris, ¿no? Que es diferente. Y sobre todo en pacientes, ¿tú qué esperas cuando tienes un paciente con ángulo cerrado primario? ¿Qué esperarías? ¿Que el ojo sea hipermétrope o miope? Que sea primario. Ajá, que tenga un ángulo estrecho. ¿Qué esperarías? ¿Que el ojo sea Ah, grande o pequeño? pequeño. ¿Hipermétrope o miope? Hipermétrope. Hipermétrope. Ya. Y si tú encuentras un Ahí. ángulo cerrado primario en un paciente miope, joven, ¿qué sospechas? Porque lo normal es que encuentres un hipermétrope, ¿no? Sí. Ahí puede ser Ya, ¿qué eso. sospecharías? Justo sospecharías esto, pues, el síndrome de iris plató.
por ser joven, ¿no? ¿Me Claro. entiendes? Por ser joven y porque es miope, Miope. no es hipermétrope, Ya, bacán. Buen dato, Gonzo. ¿ya? Entonces esas cositas hay que ponerlas también y siempre así para tener los conceptos así generales, importantes con tu clasificación que has colocado. Y ahora ahí Gracias. también pones secundario sin bloqueo pupilar, pones posterior, empuja, tumores, glaucoma maligno. ¿Qué es el glaucoma maligno? Eso que es glaucoma de progresión muy rápida, no sé el tiempo. Ya se aumentó mucho el vitrio y empuja, ¿no? Un empuje del iris secundario al aumento de, no sé si es producción, claro, del humor. Ya, eso queda como tareita para la definición. ¿Qué es un glaucoma maligno? Pero me parece Ya que que, es después de una cirugía de un glaucoma de ángulo estrecho, ¿ya? Y y genera lo que se llama, creo, misdirection, glaucoma, o sea, me parece vitro, una cosa así. Hay que ver bien eso, porque no lo tengo muy claro en verdad, pero este, hace un cambio de la dirección del humor acuoso. Empuja ya bacán, bueno, se lo voy a poner. a ver ahí, Búscalo. ¿qué otra cosa más has puesto? En la siguiente tabla, ¿verdad? Ya para, ya ese es Pediátricos. pediátrico, ¿no? Ese que dice síndrome de Axenfeld-Rieger, ¿qué cosa es? Así, algo general. No le he Ya, checado. Voy a eso, ponerlo también. ajá, como lo has puesto en tu Ajá. tabla, sería bueno, ¿no? Porque has puesto glaucomas asociados a anomalías congénitas. Y también, por ejemplo, creo que ahí ya está, ¿no? Aquí ya, estos acá sí están claros. Ah, en la siguiente tablita, esa de que pusiste la clasificación más que ahora se utiliza de repente, Por por mecanismos. mecanismos, ¿no? Pones ahí uno que es en el glaucoma de ángulo abierto, uno pretrabecular, otro trabecular y otro postrabecular. En el pretrabecular pones ahí se pone como membrana fibrovascular, ¿no? Ujú. Ya, ¿qué más hay? Ahí me parece interesante de repente mencionar en el síndrome iridocorneal endotelial. ¿Qué cosa es eso? O sea, como definición nomás para tenerlo ese concepto. Porque ahí está diciendo que Síndrome. ahí dice un sobrecrecimiento de la membrana pretrabecular, ¿no? O sea, supongo que eso estará obstruyendo esa zona, ¿no? Por eso es que no genera un glaucoma, pero de ángulo abierto. Voy a ponerlo. No ser, no. Como definición, ¿no? Ajá. Creo que ahí hay como alteraciones en el El endotelio nivel del endotelio y debe haber. de la córnea y eso genera como una membrana que va a obstruir el canal de Schlemm perdón, la línea de Schwalbe y eso va a generar un glaucoma, ¿no? Pero hay que ver la definición bien clara, ¿no? Me parece importante eso de ahí. Después, ahí pones otras cosas, ¿no? Epitelial, crecimiento, epithelial downgrowth, dice, ¿no? En la pretrabecular. Ese, eso de ahí es cuando el epitelio de la córnea va a crecer hacia adentro. Y eso cuando haces, después de una cirugía con incisiones en la córnea, ese epitelio va a ir hacia atrás y va a obstruir también Oh, ya. la, ¿cómo se llama? La malla trabecular, ¿no? La malla. También pones ahí las membranas inflamatorias por la uveitis heterocrómica de Fuchs, ¿no? O sea, hay varias cositas ahí que parecen interesantes. Y después pones ahí intraveculares abiertos. Bueno, el glaucoma de ángulo primario, ese sí, ese es el normal y el idiopático. Y ahí pones obstrucción de la malla trabecular, glaucoma de células fantasmas, glaucoma hemorrágico, de sickle cell, ¿no? Todo eso de ahí genera obstrucciones, ¿no? ¿Ves? Ahí no sé qué comentarios tienes en alguna de estas. Mira, hasta incluso ahí pones abajo, se pone ahí en esa tabla, los agentes viscoelásticos generan. ¿Qué agente viscoelástico genera obstrucción de la malla trabecular? Ahí que está, mira, ahí dice
Viscoelastic agents. Voy a buscar ya. No sé cuáles podrían formar. No sé si Porque todos. eso, por ejemplo, cuando se opera, pues, ¿no? Cuando se opera en cirugías, por ejemplo, de cataratas, vas a usar esos Exacto. viscoelásticos. ¿Qué viscoelástico es el que más genera obstrucción? ¿Los dispersivos o los cohesivos? Los cohesivos supongo que son más. Bueno, no sé en realidad. Voy a buscar. Ahora no sé. Ya. Esas Estoy cositas lanzando. así son importantes. Ah, ok. Y hasta la trabeculoplastía láser, esa que se utiliza, ¿no? También altera la malla trabecular y puede generar obstrucciones de la malla trabecular. ¿Ah? Ahí está en esa, me parece interesante eso de ahí. Los esteroides, ahí justo lo que mencionaba, mira, glaucoma induciendo esteroides, hacen alteraciones en la malla trabecular también. Y después en las posttrabeculares, ahí están lo que estabas mencionando, la fístula carotidio cavernosa, que es por la elevación de la presión venosa episcleral, y algunas Ujú. otras, mira, otras patologías que también serían interesantes, ¿no? Ahí de repente unas imágenes hubiesen sido para verlas, pero sí, está bien. Después, el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué más hay? No sé qué comentario tienes ahí, Chris, en alguna de estas. Ya para terminar, en esa parte de glaucoma de ángulo cerrado. Mm, Ahí dice corneales, anterior y posterior. penetrantes, anteriores, posteriores. Lo que mencioné en realidad este es por mecanismos. Ahí mira, está facomórfico, está, de posterior. Vamos a Sí, lo que decíamos. acá también dice ectopia lentis, ¿no? ¿Sabes qué es ectopia lentis? Ectopia lentis. Supongo que es como la subluxación del lente, pero de cristalino, Ujú. ¿no? Ajá, sí. Y mira, eso genera cierre angular también, ¿no? Pero sin bloqueo pupilar. Pone. Incluso ahí Posteriormente. dice, mira, después de una extracción del cristalino, hace el vitrio se va hacia adelante, un, un empuje del vitrio hacia adelante, y eso genera también cierre del ángulo, mira, interesante. Y hay otras Impresionante. cositas más también ahí que se ven en esa tabla. Esa tabla me parece interesante, ¿ah? Está casi todas las patologías. Aquí está el iris plateo, mira también. Estos cuadritos están muy Como buenos. posterior. Ajá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo más, porque ya creo que ya nos estamos pasando del tiempo. Todavía quedan unos minutitos. No sé, Cris, si tienes algo más. No, voy a checar esto ya, este cuadro. Voy a poner lo que me has dicho en el grupito. Sí, está bien. Ya, No sé chicos. si hay algo más, alguna pregunta, algo. Si no, ya para darlo por terminado. Creo que no. Bueno, ya. Bueno, Gracias con todos. Tenemos otra exposición el día martes, ¿no? Martes creo que sí, vamos a. el martes.